Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, gracias por acompañarnos y nos introducimos a un estudio de la palabra de Dios, guiándonos por este folleto, creciendo en nuestra relación con Dios. El tema que hoy tenemos para estudiar es cómo estudiar la Biblia. Saben que según la importancia que le demos a algunos libros, es el tiempo que vamos a gastar a bucear, a investigar, descubrir, aún incluso a incorporar y producir ideas que puedan ser de interés para nosotros y para aquellos que nos oyen. Desde esta plataforma traeremos algunos conceptos, versículos, ideas que no necesariamente estén en la lección, pero enriquecerán el concepto de cómo estudiar la Biblia. Quiero darles un ejemplo. Vamos a abrir el libro de Salmos. En el capítulo 27, versículo 10, hay un texto sumamente interesante que lo descubrí hace un tiempo atrás por la experiencia que me contó una joven amiga. Noten ustedes, es muy simple. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Un salmo. Pero aquí que en el caso de esta experiencia de la amiga a la cual hago referencia, ella solía leerlo con frecuencia en las reuniones de familia. Pero aquí que en alguna ocasión sus padres, después de grandes problemas y tribulaciones, se separaron y quedaron las 4 hermanas con la madre. Y la madre, como no podía atenderlas, tuvo que distribuirlas, enviarlas a parientes por aquí, a una escuela cristiana por allá. Y así fue como me encontré con una de esas muchachas, la cual me leyó el texto y lo invito a leer otra vez, para que vean cómo cambia el significado según las experiencias de la vida. Por eso necesitamos leer más la palabra. Noten acá, la muchacha me dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Este versículo era nuevo para ella. Lo había leído siempre, pero ahora en la experiencia de no tener padres, el padre que las abandonó, la madre que tuvo que ingeniarse para que esas hijas pudieran desarrollarse allí en su corta edad, y sentir ella que solamente Dios era su sostén. Aunque mis padres me dejaran, Jehová me recogerá. Con esto vemos, amigos, que no basta con que conozcamos la Biblia, la leamos, sino debemos reconocer que atravesamos experiencias muchas veces nuevas, diferentes, que hacen que nuestra comprensión de la Biblia pudiera ser diferente. Bien, la pregunta entonces que nos tenemos que hacer es, ¿qué importancia le doy yo a la Biblia? Entramos a una biblioteca, tenemos varios libros abiertos, quizás en nuestra casa. Algunos libros que son de menor importancia, otros que lo son más, algunos que tienen que ver con nuestro trabajo o profesión, otros de distracción. Pero la Biblia, ¿qué lugar tiene? Saben, amigos, que en esta guerra espiritual, en que luchamos con fuerzas invisibles, ya lo dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales en el aire. Y estas huestes saben dónde tocar el punto flaco en nuestro corazón. Y qué bueno es valernos de los textos bíblicos para defendernos. ¿No hacía así el maestro? Invito a que repasemos aquellas experiencias vividas por Jesús y enseñadas a la vez de sus tentaciones. Mateo capítulo 4, desde los primeros versículos, enfaticemos aspectos que son muy importantes de señalar. Dice así el texto, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Notemos que no fue Jesús el que buscó la tentación. El texto es bien claro. El Espíritu Santo iba a lidiar esta batalla contra Satanás por medio de Jesús. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Notemos que en la respuesta que Jesús va a dar a continuación, él cita la Biblia, él la conocía. La Biblia era su instrumento para protegerse, para defenderse y aún para contraatacar contra el enemigo, como en este caso que le está induciendo a una tentación. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es más, si nosotros nos preguntáramos a nosotros mismos,
¿Dónde está ubicado este texto? Jesús citó del Antiguo Testamento. Él era lector del Antiguo Testamento. Pero ¿dónde está ese texto? Seguramente que varios de nosotros no recordaríamos. ¿Saben qué importante es abrir la Biblia? Voy a invitarles, Deuteronomio capítulo 8, los primeros versículos. Vamos a hacer una especie de experimento, porque este capítulo tiene más información de la que suponemos. Allí aparece esta idea que Jesús le transmite a Satanás. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan, digamos en forma más simple, no solo de guiso vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Si Dios dijo algo, vivimos por eso, no solamente de la comida. Desde el versículo 11 en adelante, el mismo capítulo, trae información que nos es útil para nuestros días. Es una advertencia, y especialmente para la iglesia de los últimos días. Nos referimos a la Odisea, acerca de la prosperidad en la que algunos pueden entrar, y como buen laodicense, comienzan a tomar distancia de Dios. Están satisfechos, no necesito nada, estoy bien. Mírelo, cómo podemos aprender de la Biblia mensajes que nos enseñen a no cometer errores. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. No hay inconveniente en comer y saciarse, o edificar una casa cómoda en la cual habitar. Que tus vacas y ovejas se aumenten. Tampoco hay problema en que un ganadero cristiano pueda progresar allí en su producción. Y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Dios quiere que progresemos. Notemos que el Señor nos está diciendo allí, si tú vives de la palabra de Dios, yo te puedo prosperar, pero cuídate de algo. Miremos un poquito más, versículo 14, y luego saltamos al 17. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto, amigos, puede pasar cuando uno deja de alimentarse de la palabra de Dios. Aparece, ¿qué cosa? El orgullo. Ya había dicho en el versículo 3, no solamente de pan vivirá el hombre, vas a vivir de lo que yo te diga. Te quiero enseñar, te quiero cuidar. Y una de esas instrucciones es, cuídate, no te enorgullezca, aún más el 17, y que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. No digas semejante cosa, porque soy yo el que estoy detrás de ti, bendiciéndote, dirá el siguiente versículo. Notemos, amigos, la palabra de Dios está hecha para instrucción, para nuestra protección, nuestra prosperidad. Y Dios, que estará siempre con ese hijo que le teme, que lee la Biblia, para que conozca cómo Dios puede prosperarlo más y más mientras Él haga su voluntad. La lección de esta semana aborda diferentes tópicos para estudiar, con relación al tiempo, con relación al lugar, con relación a las maneras de estudiar la Biblia, porque hay diferentes maneras, pero el propósito es que se produzca en nuestro corazón un ardor, un fervor de buscar en la palabra de Dios sabiduría como Dios quiere que ella se produzca. Voy a leer a continuación una cita del Espíritu de Profecía. No está en la lección, pero va a ser interesante leerla. Es un poquito larga, muy buena. Está referida a los jóvenes, pero tiene que ver con gente que busca sabiduría en las fuentes originales, la Biblia. Mire cómo dice acá. Todo ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. La individualidad, la facultad de pensar y hacer. No es un robot.
Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, son los que van adelante, los que son cabeza, los que piensan, los que hacen, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter de los demás. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes. Recuerden, este pensamiento está dedicado a los jóvenes, está en el libro La Educación, páginas 16 y 17. Pero por extensión se aplica a nosotros también. Nuevamente, la obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Más todavía, en vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes tienen que ser dirigidos a las fuentes de la verdad, a los vastos campos abiertos a la investigación en la naturaleza y también en la Biblia. Ahí están los vastos campos. Contemplen las grandes realidades del deber y del destino y la mente se expandirá y se robustecerá. Esto es, estudiando los grandes temas de historias, por ejemplo, si a alguien le interesa la historia en la Biblia, y ver cómo fulano mengano, por haber aplicado principios, creció o fracasó, según los casos. En vez de jóvenes educados pero débiles, las instituciones del saber deben producir jóvenes fuertes para pensar y obrar, jóvenes que sean amos y no esclavos de las circunstancias, jóvenes que posean amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. ¿Dónde se obtiene esa clase de jóvenes, mis amigos? En las universidades. Cuando nuestros jóvenes, buscando obtener su título y una educación para luego insertarse en la sociedad y ganar su dinero, y sin embargo están siendo moldeados por otros mayores que ellos, a quienes los jóvenes pueden admirar por su mente prodigiosa, sus ideas, su capacidad de expresarlas, etc. Y la mayor veces de los casos, los jóvenes imitan, siguen las ideas de estos individuos. Y muchos de ellos siendo cristianos, mis queridos amigos, en lugar de ver en la Biblia la fuente de sabiduría, en las historias, ejemplos, especialmente cómo Dios actúa en diversas circunstancias, y esto aplicarlo a nuestra mente, para que a la postre seamos pensadores, no reflectores de lo que otros piensan, que podamos influir con nuestras palabras, nuestras acciones, a otros que nos están observando, y no meramente ser parte de una mayoría, de un grupo que hace lo que el grupo quiere. Amigos, Dios quiere que haya cambios, y esto se va a dar cuando dedicamos tiempo al estudio de la palabra de Dios. Vamos pues a abrir textos bíblicos que nos van a ayudar, en este caso, para mirar lo que es el tiempo. Un ejemplo aparece en el Salmo 55, versículo 17. ¿Cuántas veces al día podemos hacerlo? Bien, el salmista dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Está hablando de la oración, pero junto con la oración va el estudio de la palabra de Dios. Notemos que 3 veces al día, por lo menos, como suele pasar con las comidas, quienes se alimentan en los desayunos, almuerzos, cenas, así en la vida espiritual, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Siguiendo el consejo que Dios le dio a Josué, capítulo 1, versículo 8. Dios sabía cómo podía producir un hombre líder, influyente, y lo obtuvo. Claro que sí, Josué llenó esas cualidades porque obedeció este consejo que Dios le dio al comienzo de su liderazgo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amigos, Dios quiere que meditemos, estudiemos, nos relacionemos, busquemos causa y efecto. Porque ¿cuántas veces hay gente que pregunta el por qué? ¿Por qué Dios ordena las guerras? ¿Por qué Dios? Y cuando uno escarba, compara los versículos, ya vamos a ver diferentes métodos
para abordar el estudio. Pero en este caso, este ítem que estamos tocando acerca del tiempo. El tiempo, amigos, lo vamos a poner nosotros según el grado de interés que le echemos a ese libro. Mírenlo cómo lo expresa en el libro de Jeremías. El autor dice en el capítulo 29, versículo 13. Muy bonita la expresión que utiliza allí el profeta. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Déjeme que se lo ilustre. Hace un tiempo miré un video intentando explicar este versículo de un padre que deseaba producir en sus dos pequeñitos hijos, niños de menos de 5 años. Era un juego que el papá iba a hacer con ellos, y era que lo buscaran al papá. Y entonces el papá se había escondido en cierto lugar de la casa, allí como acostado. Y entonces la tarea era que los niños lo buscaran, y comenzaron ellos a buscarlo. Y, papá, ¿dónde estás? Y no respondía. La tarea era encontrar al padre. La imagen muestra que los niños comenzaban a aburrirse porque no lo encontraban. Y luego el padre estaba al comienzo acostado, luego se sentó, luego estaba con su mano en el mentón, ya se estaba bostezando, porque los chicos se habían aburrido de buscarlo y no encontrarlo. Finalmente él apareció. ¿Y qué pasó, niños? ¿Ya dejaron de buscarme? Sí, papá, tú te escondes, no te encontramos nunca. Mis queridos amigos, es una ilustración, pero que muestra a veces nuestro interés en la búsqueda de Dios. Cuando no lo percibimos, no lo encontramos, podemos aburrirnos. Y hay algunos que lo hacen y dicen, yo no entiendo la Biblia. La abro, leo, no sé qué buscar, por dónde empezar. Y si encuentro algo, por dónde sigo luego, etc. Y se aburren. Mis queridos amigos, el texto lo leemos otra vez. Jeremías, el capítulo 29, 13. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Saben, nuestra búsqueda de Dios tiene que ser como la del siervo. Salmo capítulo 42, los 2 primeros versículos. Así como el siervo está sediento y corre en busca de esas aguas, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Bien, amigos, si tenemos esas ganas, ¿cómo no empezar a buscar? Pero ¿qué ocurre si no tenemos ganas? Porque el tema para esta semana es cómo estudiamos la Biblia. ¿Y qué tal si tenemos a alguien que dice, yo no tengo ganas? Sé que debo, sé que es mi deber, pero no sé qué hacer. En primer lugar, trate a Dios como un amigo al cual usted le puede contar toda su intimidad. Y aún decirle esto, Señor, sé que es mi deber buscarte, pero no lo siento, no tengo ganas. Es natural, amigos. No tenemos por qué sentirnos culpables. ¿Saben? Déjenme que se lo ilustre. Cuando un perro está masticando un hueso que usted ve que no tiene más carne y ha desarrollado unas puntas, ese hueso que le puede lastimar la boca, y usted dice, ese hueso le hace daño, yo se lo tengo que quitar. Si usted se lo quita, el perro hasta puede morderlo. Pero si le propone otro hueso con carne, el animal mira, inmediatamente deja y va en busca del otro. En la vida espiritual, Dios sabe que lo que Él propone es mucho mayor que el hueso pelado que nosotros mascamos y hasta nos lastima. Por lo tanto, si decimos que no tenemos ganas, Dios lo sabe. Será tiempo de ir soltando aquellas cosas que ocupan nuestro tiempo, nuestro interés, nuestro entusiasmo, ya sea música, videos, pasatiempos, celular, cuánta cosa que realmente nos produce interés o nos motiva para seguir adelante más que la mera lectura. Bien, amigos, en primer lugar, ore a Dios pidiéndole que el Señor actúe para corregir esa situación.
pero acepte las respuestas de Dios. A veces pueden ser inesperadas. Por ejemplo, se corta aquello, el hueso, ¿recuerdan? El hueso pelado con puntas. Y usted dice, pero ¿por qué me desapareció? Apenas oré, ya se produjo este problema. Porque ahora viene el hueso con carne. ¿Qué es la palabra de Dios? Saben, al apóstol Pablo le pasó que aquello en lo cual él se enorgullecía. Voy a invitarles a que me acompañen cómo él cambió el hueso pelado. Para él no era pelado, pero para Dios sí. En Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante, allí el apóstol Pablo nos cuenta la experiencia del hueso pelado, dije yo, con puntas que lastima la boca, hasta que encontró un hueso lleno de carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Eso era el historial de Pablo, y él se enorgullecía y saboreaba ese hueso, y Dios lo miraba desde el cielo, le tenía mucha paciencia. Y sigue más. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora sí encontró algo sustancioso que llenaba su vida. Pero miren hasta dónde llegó, sigue más. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Decir semejante cosa para ganar a Cristo. Notamos, él allí descubre un mundo nuevo en la palabra de Dios, que él ya conocía del Antiguo Testamento, pero ahora un concepto nuevo, que es donde queremos introducirnos. Ya vamos a mirar algunos ejemplos del apóstol Pablo, que realmente son revolucionarios hasta el día de hoy. Ya vamos a mirar algunos ejemplos. Pero con esto, ¿por qué no arrancar pidiéndole a Dios, Señor, prodúceme ganas para que yo empiece a soltar este hueso pelado y descubra el otro lleno de carne y lo saboree y me guste? Junto con eso también, amigos, tenemos que proponernos un tiempo que lo podamos sostener. Tal vez, como hemos leído hace un momento, mañana, mediodía, tarde, allí, que nosotros decidamos ponerlo en práctica. Como ocurre con cualquier obra, recordemos, mis queridos amigos, que Dios quiere que consagremos un tiempo real y que esta decisión sea constante y permanente. Acordémonos del versículo. Salmo capítulo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Póngase ese plan. Ore al Señor, diciéndole al Señor, quiero empezar de nuevo. Si tal vez le resulta mucho tiempo, 3 veces por día, recuerden que los grandes hombres dedicaban tiempo para estar en comunión con Dios. Mírenlo en el caso de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Uno de los hombres más influyentes que la Biblia ha producido a lo largo de los siglos, nada menos que Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Es posible, mis queridos amigos, que tal vez alguno piense, pero es mucho tiempo, 3 veces, una sola vez y 10 minutos. Para empezar, usted haga como usted pueda, no se sienta forzado, pero propóngase metas. Una vez no va a alcanzar, hasta que después usted mismo se va a autoproponer, a mejorarlo cuando le encuentre el gusto, el sabor. Y esto es lo que Dios quiere. ¿Cuándo lo vamos a encontrar? Mírenlo cómo lo expresa el Señor Jesús en San Juan capítulo 15. Amigos, solamente estando en unión con Jesús en nuestras mentes podemos producir ese entusiasmo por la palabra de Dios. En los primeros versículos leemos capítulo 15 del 1 al 4. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, toda ramita que en mí no lleva fruto, lo quitará.
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará o lo va a podar para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Saben, esta lección se me ha quedado imborrable después de alguna experiencia tenida a los comienzos de mi matrimonio. Con mi esposa éramos matrimonio joven, sin hijos, y alquilábamos un lugar. En aquella ocasión vivíamos en un piso alto. Allí había una parra. Mi esposa me dice, ¿por qué no te pones la mesa y cosechas esta parra de uvas muy ricas que aparecen allí? Y yo te hago el jugo de uva. Era verano, me fascinaba. Traje la olla, corté allí, puse para que ella luego lo hirviera. Entonces corté. En un momento, no sé qué habré hecho, corté erróneamente un pámpano. Y me dijo, ya es suficiente, ya. Entonces no arranqué ese pámpano, lo dejé ahí. Entonces bajé, llevé la olla, lo hirvió y después nos servimos jugo por varios días. Terminados los cuales, otra vez vamos a cortar el resto de uvas que había de esa parra. Amigos, cuando subí, miré, ese pámpano estaba seco, porque se había cortado. La savia no llegaba al pámpano, se había muerto. Miré, corté, lo tiré, el resto seguí cosechando. En la vida espiritual, amigos, pasa lo mismo. Cuando estamos separados de Jesús, nos secamos, no hay forma de evitarlo. Podemos encontrar reemplazos como la música, los amigos, diversiones en las que aparentamos, pareciera que estamos con entusiasmo, pero si hemos disfrutado de una comunión con Jesús y luego se cortó esa relación, se va a notar el cambio. Por eso, para que nosotros podamos tener vida y entusiasmo y luego ponerle el tiempo de estudio, tenemos que estar conectados con Jesús. Y este texto de San Juan capítulo 15 nos va a invitar. Bien, amigos, así como ocurre con el tiempo, cada cual verá cómo lo hace, también hablemos del lugar. ¿Qué lugares pueden ser adecuados para que tengamos una experiencia, para estudiar la Biblia, conocerla, leerla? Así que recuerden, estamos hablando de tiempo. Tiempo lo podemos poner nosotros, sugerimos como el texto bíblico 3 veces al día. Pero el lugar, ¿saben? El lugar es como un santuario, un lugar separado, que puede estar en casa, hasta puede ser un mueble. Donde usted ya ubicó el mueble allí, si está solo tanto mejor, y allí lo utiliza. Una banca, se arrodilla, y sobre esa banca usted allí siente que es el mejor lugar por la postura de su cuerpo, se siente cómodo, puede hablar y así expresarse ante el Creador. Cualquier lugar puede ser, pero en lo posible que sea un lugar que le represente a usted un momento de comunión. Mire en el caso de Jesús, Marcos capítulo 1, versículo 35. Él tenía un lugar preferido, se había acostumbrado a ello, en los desiertos y especialmente en los lugares privados. Dice allí, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Saben, mis queridos amigos? Dios desea que nosotros escojamos lugares. En el caso de Jesús, prefería los desiertos. Muy temprano. Había habido reunión el día anterior, esto con motivo de la curación de la suegra de Pedro y a la puesta de sol, que vino todo el vecindario, toda la comunidad buscando curación. Terminada la faena, muy temprano, salió para orar. El lugar, mis queridos amigos, puede ser nuestra oficina también. Si tenemos un lugar donde pedimos que haya reserva. Puede apagar el teléfono, que no haya interrupciones, dedíquese su media hora, una hora, el tiempo que usted sienta. Lutero cuenta en sus testimonios que él dedicaba más de 3 horas diarias. Lógicamente él tenía las condiciones para hacerlo donde él vivía como fraile.
En nuestro caso, por las obligaciones diarias. Pero lo importante es que cuando usted ya dispone un lugar y tiempo, comienza su investigación. Dios quiere que usted se concentre en el estudio de la palabra de Dios. ¿Y por dónde usted va a comenzar a estudiar? Saben, la mejor referencia, el mejor punto de partida es la historia de Cristo. Déjeme que le muestre en la experiencia de Jesús, cuando en San Juan capítulo 6, podemos leer desde el versículo 51 en adelante. Allí va concluyendo su mensaje que él tuvo, bastante conflictivo, de que debían comerle la carne y beber su sangre para que tuvieran vida eterna. Y los judíos de aquellos días no entendían. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y así siguió con su mensaje, la carne y la sangre. Pero la gente aquí que se escandalizó al escuchar estas palabras. Fíjese, por ejemplo, en el versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les ofende a ustedes. ¿Sí? Noten en los versículos previos el asombro de esa gente. No los discípulos, los 12, no está hablando de ellos, está hablando de los otros testigos que escuchaban su mensaje. Al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos, o simpatizantes diríamos hoy, porque luego quedan muy señalados los 12, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Yo no puedo. Que le comamos la carne, que le bebamos la sangre, no se puede. Y entonces comienzan a abandonarlo. ¿Sí? El texto nos cuenta eso. Mírelo en el versículo 66, podemos leer en adelante. Desde entonces muchos de sus discípulos, o simpatizantes, reitero, volvieron atrás y ya no andaban con él. En eso el maestro hace una pregunta directa a los 12. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros, ya que no entendéis lo que yo estoy diciendo? Y Pedro da una fascinante respuesta que es válida hasta el día de hoy. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y desde entonces allí, aunque no entendían muy bien los mensajes de Jesús, tomaron su decisión. Vamos a seguir con él. No lo entendemos ahora, lo entenderemos después. Pero ¿cuál es el mensaje? Coman mi cuerpo, beban mi sangre. Y Jesús luego explica qué quiso decir con ello. Las palabras, míralo en el versículo 64, las palabras que yo estoy hablando, esas son las que hay que comer. Bien, este es un punto de partida para empezar a estudiar la Biblia. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Coman mis palabras. Eso se refiere a Jesús al decir: coman mi carne, beban mi sangre. Es decir, cómanme todo lo que yo tengo para darles. Mi testimonio, no solamente las palabras, el genio con que lo digo, las miradas, las intenciones. Estudien todo, absórbanlo. Eso es vida para ustedes. Saben, mis queridos amigos, cuando uno estudia este concepto, voy a dar un ejemplo. En el caso de la mujer sirofenicia, en San Mateo capítulo 15, ese es un típico ejemplo. Jesús actúa en contra del sentido común en esos momentos, cuando la mujer pedía la curación por su niña enferma. Y los discípulos pues decían que la mujer grita, que se vaya, que no estorbe. Bien, ahí podemos mirar en ese texto de San Mateo capítulo 15, versículo, vamos a mirar 19. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Recuerdan que Jesús había dicho: las palabras que yo os he hablado, ellas son vida. Pero aquí Jesús responde con silencio y casi con desprecio. ¿Eso es alimento? Sigamos mirando. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela,
pues grita tras nosotros. Y ahora Jesús sí habla, pero habla palabras que no son muy agradables para un extranjero o extranjera acá escuchar. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él, porque ella venía gritando tras nosotros, decían los discípulos. Ahora ella no lo va a dejar pasar. Señor, socórreme. Y ahora noten, las reacciones o respuestas de Jesús son extrañas. La primera es el silencio, la ignorancia, ignorarla a la mujer. La segunda es decir, solamente voy a ministrar por las ovejas perdidas de Israel, no por los paganos. Y ahora la tercera la compara con una perrita mascota. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos o mascotas. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Amigos, esto es comer las palabras y el genio de Jesús. Porque si ella se hubiera dejado de llevar solamente por las palabras, se habría desanimado. Bueno, si él no quiere ministrar a gente extranjera, porque él dice, solamente las ovejas perdidas de la casa de Israel va a ministrar. Yo soy extranjera, venía de Tiro y Sidón. No, ella persistió y lo obtuvo para que aparezca algo. Miremos. Entonces responde Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Déjeme por lo menos sacarle dos lecciones. Una, Jesús pareció que era tan racista como sus compañeros. Recuerdan que el apóstol Pedro ya lo mencionó en Hechos capítulo 10 en relación a Cornelio. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse a un extranjero. Eso dijo Pedro en Hechos 10. Así que eran racistas, discriminaban, despreciaban a aquellos que no eran de su raza judía. Así que Jesús pareció. Ese es un ejemplo. Al darle la bendición se dio vuelta. Y los discípulos ahora aprendieron una nueva lección. La hizo por ejemplo. Pero la otra lección, amigos, que aprendemos acá es que Jesús reconoce en ella a una oveja perdida de la casa de Israel. Qué interesante. No era solamente los israelitas de la carne, sino aquellos en espíritu que Dios considera hijos aún entre los paganos. Este es el caso. Ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios está buscando almas, aún entre los gentiles, los paganos, que se le parezcan al Padre, que tengan la fe, que crean, que amen, que le busquen. La mujer no se retiró, ella molesta, perturbada por las palabras, que la comparó con una perrilla, o que dijo que solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel él iba a trabajar. No, ella, mire más, no creyó en las palabras de Jesús. No creyó en las palabras, creyó en Él, que no es lo mismo. Creyó en Jesús, no en sus palabras. Yo le pregunto, mi querido amigo, ¿usted confiaría en Jesús a pesar de las circunstancias externas confusas? Bien, esto es comer la carne y la sangre de Jesús. Un buen punto de partida para estudiar la palabra de Dios. Quiero invitarles a que me acompañen a mirar una cita que aparece en la lección. Esto es en el día martes. Lo leemos aquí, del conflicto de los siglos, está subrayado. Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Notemos, Dios quiere que al estudiar la palabra, el Espíritu Santo nos guíe, si es que se lo hemos pedido. Por lo tanto, oremos. Sea este un deber prácticamente inmediato hasta que se haga un hábito. Que si vamos a leer la Biblia, Señor, guíame en lo que voy a leer, y así Dios nos cuida. No confiemos en nuestro intelecto o en nuestro sentido común, y mucho menos si acariciamos cierta soberbia o arrogancia. Yo lo sé, no hay problema, vamos a leerlo. No, seamos humildes.
porque el enemigo puede tendernos trampas donde nosotros no la imaginamos. Bien, así pues iremos mirando otros ejemplos. ¿Dónde es el mejor lugar donde encontrarnos para estudiar la Biblia? Yo dije un lugar en la casa, una banqueta, un lugar específico que usted puede elegir. Y si no lo tiene, recuerde en la mente ponerse a los pies de Jesús. Mírelo en San Lucas, el capítulo 10. Allí se nos habla específicamente de la experiencia de María. Lucas 10, versículo 39 en adelante, leemos. Esta tenía una hermana, está hablando de Marta, que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y estas palabras sí son significativas para nosotros. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, es estar a los pies, escuchando y aprendiendo. Amigo, amiga, busque un lugar. Siéntase como que está a los pies del maestro, así como Saulo de Tarso estaba a los pies de Gamaliel y aprendía del maestro. Usted también, cuando sienta en su corazón esa necesidad, ore por esa necesidad. Ore como pidiendo, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas. Señor, quiero tener hambre de estudiar la palabra de Dios. De hecho, Dios lo va a producir. Mírelo en Amós capítulo 8, versículo 11 y aún el 12. Cómo Dios puede producir hambre, ansiedad de escuchar la palabra de Dios. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre. Así que Dios tiene capacidad de enviar hambre en la tierra, no hambre de pan, no sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Solamente que en el versículo 12 aparecen las circunstancias adversas. Y es que si no lo hacemos ahora, Dios lo va a hacer. Si no lo buscamos nosotros, Dios sí va a producir esa hambre, pero será tarde para que podamos quedar satisfechos. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Sí, mis queridos amigos, Dios quiere que tengamos hambre al estudiar la palabra de Dios. Yo dije hace rato en la cita del libro de educación, cuando nosotros somos pensadores y no meros reflejos de las opiniones de otros. ¿Recuerdan? Educación 16-17. Quiero dar ejemplos, mis queridos amigos, con el caso de Saulo de Tarso. Para él fue muy dulce el estudio de la palabra de Dios cuando se encontró con Cristo. Nos cuenta Gálatas que pasó años fuera después de su experiencia camino a Damasco, hasta que se encontró con Pedro. Pasaron 3 años. Mírelo en Gálatas 1, 17 y 18. La experiencia que Pablo tuvo posterior al encuentro, la revelación de Jesús camino a Damasco. No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. Allí tiene la conversación para, en pocos días, poder ajustar detalles, quizás 3 años después de su conversión. ¿Por qué? Porque en esos años, ya en Arabia o Damasco, él dice, yo me fui a Arabia, luego a Damasco, allá estuve. Tenía que componer sus ideas, arreglar todo lo que tenía en su corazón. Y efectivamente lo hizo. La palabra de Dios era dulce como la miel. Mírenlo cómo lo expresa el Salmo. Está incluido en la lección también. Cuando nosotros hacemos de la palabra de Dios nuestro alimento. Salmo 119, versículos 103, 104. Ahí lo leemos. Dice el versículo:
Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por lo tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y efectivamente, esta experiencia de miel la tuvieron cierto grupo de gente, así como los bereanos, que nos cuenta Hechos 17:11, que eran gente más acostumbrada a analizar los textos cuando venía algún predicador que lo sabía en aquellos días. Nos cuenta el versículo que estos, los de Berea, eran más nobles que aquellos que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Pablo con toda solicitud, escudriñando cada día el Antiguo Testamento en ese tiempo, para ver si las cosas predicadas por Pablo eran así. Noten, eso es lo que Dios quiere. Bien, en el caso de esta gente que quiero mostrar ahora, tomaron una porción de la Biblia y era dulce, dulce. Así lo testifica la Biblia, así lo testifica la historia también. Pero necesitaban estudiar más a fondo porque cometieron errores. ¿Quiénes son esta gente? Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 10, nos habla de los mileristas, aquellos que estudiaron las profecías de Daniel, particularmente el capítulo 7 y 8 de Daniel y el 9 también. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Era un rollo, escrito por delante y por detrás. Y me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Sí, amigos, a veces nos puede pasar que al estudiar la palabra de Dios, si no la discernimos cabalmente, como ocurrió con los mileristas, disfrutaban el estudio del libro de Daniel, pero malinterpretaron la expresión de Daniel 8:14, creyendo que lo que allí decía del santuario que sería purificado, interpretaron erróneamente que se refería a la tierra que sería purificada por fuego en la segunda venida. Y de allí entonces que sostenían que para la fecha que creían ellos se produciría la segunda venida. No obstante, estaban en una postura correcta porque estaba profetizado. No hay de qué avergonzarse. Si ya estaba dicho en la Biblia, aún más, había una orden posterior. Es necesario que prediques, que profetices otra vez. En medio de tu dolor estomacal, esto lo dirá capítulo 10, 11 de Apocalipsis. Así que es gente que ya estaba contemplada en la palabra de Dios. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así, queridos amigos, queremos dar diferentes ideas en el estudio de la palabra de Dios. Dijimos maneras de estudiar. Tal vez esta puede ser útil. Hay diferentes. Usted puede tomar su concordancia, su diccionario. Ahora que tenemos aplicaciones, hasta podemos tener el lujo de buscarlas en el hebreo original, griego original, buscar buenas traducciones. Yo favorezco que tengamos diversas traducciones para interpretar los textos bíblicos. Hay algunas aplicaciones, YouVersion, por ejemplo, que trae más de 100 en la aplicación, traducciones en inglés y en español. Y usted las puede mirar y compararlas para enriquecer su conocimiento y confirmar alguna idea que usted está sospechando, alguna hipótesis que usted puede estar teniendo. Las herramientas están cada vez disponibles para que estudiemos con ahínco. Dios quiere que seamos, recuerden, pensadores, no meros reflectores de los pensamientos de otros. Para ello, amigos, cuando decimos diversas maneras, una de ellas efectiva es la de versículo por versículo. Una línea aquí, otra línea allá, como lo enseña Isaías capítulo 28, versículos 10 y 13. Allí muestra una manera de estudiar la palabra de Dios. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Es la forma en cómo Dios quiso expresarse a aquella gente. Y en el versículo 13, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá,
hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Quiero a continuación traer ejemplos, dije yo, de la pericia del apóstol Pablo, cómo Dios fue guiando una mente que estaba hambrienta luego de su conversión. Antes lo estuvo, pero para sostener sus ideas farisaicas. Ahora, convertido a Cristo, tuvo una visión nueva de Jesús y tenía que probarlo con la Biblia. Y amigos, encontró textos que quizá nos sean difíciles de hallar, pero están en la Biblia. Quiero por lo menos traer 3 para estudio y consideración. Hay un libro publicado por los judíos, 8 preguntas sobre judaísmo. Ahora se llama 9 preguntas, de Dennis Prager. Y estos autores, él y Telushkin, 2 autores, responden preguntas sobre judaísmo. Y en la pregunta 4, la relación entre cristianismo y judaísmo, allí menciona que el cristianismo más bien es una invención de Saulo de Tarso, que hizo con los versículos como a él le pareció. Sí, él es el que reescribe el Antiguo Testamento para crear un Nuevo Testamento. Y va a traer ejemplos. Amigos, ¿está justificada semejante aseveración? ¿O es exactamente lo contrario? Lo que hizo Pablo muestra cómo se mueve la mente de Dios para uno que estudia, que hurga en la palabra de Dios y así desarticular a los enemigos. Mírelo en Gálatas capítulo 3, 16, el argumento que Pablo trae allí sobre su descubrimiento. Vamos a ver cuál es, criticado por los modernos judíos. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Notemos, esta es la Reina Valera 60, se abrevia RVR, ¿sí? Y notemos que dice una simiente, no son muchas, la cual es Cristo. Pero he aquí que en la crítica moderna judía se nos dice que la palabra hebrea, zera, significa muchos, no uno, jamás significa uno. Y uno dice, ¿será cierto? Vamos a ver ahora cómo esta palabra aparece en Génesis capítulo 4, 25. Pero amigo, vamos a leerlo en la versión de la Reina Valera 60. Lamentablemente no logra traer el significado original, zera, sino que lo trae nada menos que la Reina Valera 1909, la versión anterior. Allí sí aparece. Pero leamos pues ambas versiones para ver cómo podemos leer el texto como Dios quiere que se entienda, como lo entendió Pablo, guiado por el Espíritu Santo, para luego darnos un mensaje que todos necesitamos. Dice así en la Reina Valera 60, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo. La palabra hebrea allí es zera. Me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Al ponerlo como hijo o descendiente, también es otra traducción, amigos, se entiende. Pero el propósito de lo que estamos diciendo es ver que Pablo vio allí que sí hay el uso de zera en forma singular de un individuo, nada menos que Set. Esto aparece en otras traducciones y nosotros necesitamos verificarlo. Vamos a ver si podemos mirar en la Reina Valera antigua. Ahí usted lo tiene. Esta es la Reina Valera 1909. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Oh, así que entonces sí existe, contra la opinión judía moderna, que zera también significa singular. No solamente plural, aceptamos el plural, por supuesto, pero también singular. Ahora bien, cuando Dios les habla a Adán, a Eva, a la serpiente y trae la maldición, miremos en Génesis capítulo 3:15, ¿qué le dijo Dios a la serpiente? Y aparece la palabra zera. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, la zera de la mujer, te herirá la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, la zera, simiente de la mujer, daría un golpe mortal al enemigo. Esto ocurrió
este texto en el cumplimiento de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Allí vamos a ver cómo se cumple puntualmente esta doble herida. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Esto es la herida mortal en la cabeza, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y el diablo, en la muerte de la cruz de Jesús, allí lo hirió en el calcañar, porque Jesús logró resucitar. Ahora bien, amigos, esta palabra zera va a aparecer en promesas dadas a Abraham, a Isaac y Jacob. Pero aparecen las dos palabras, o sea, los dos sentidos, el plural y el singular. Mírenlo en Génesis capítulo 22, allí en los versículos 17 y 18. Vamos a observarlo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu zera como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu zera poseerá las puertas de sus enemigos. Está hablando de descendencia plural, es decir, los israelitas. En tu zera, noten aquí el traductor, lo puso en singular como es realmente. En tu zera serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Noten que está hablando de doble zera, la plural, que eran los descendientes de Abraham, pero habla de una singular, la cual es, según Gálatas 3:16, Cristo. Ya lo puso, las traducciones modernas ya lo están poniendo, la Reina Valera 60 es una de ellas. Ahora, estas palabras dirigidas a Isaac, mírenlo en Génesis capítulo 26, versículos 3 y 4, nuevamente aparece el plural y el singular. Y uno se preguntaría si el singular, que ya vamos a mirar, se aplica a los judíos. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu zera, en plural, daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu zera, el plural, como las estrellas del cielo, tal como está traducido, está bien. Y daré a tu zera, tu descendencia, todas estas tierras, el plural, la nación de los israelitas. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu zera, en singular. ¿O es que creemos, amigos, que la tierra toda fue bendecida por los israelitas? ¿Será? Ellos esparcieron el mensaje, el evangelio, la historia de Cristo alrededor del mundo, gracias a ellos. Dijimos, Isaac, vamos a Jacob, capítulo 28, versículos 13 y 14, otra vez lo mismo. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu zera, a tus descendientes, en plural. Será tu descendencia, en plural, como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu zera, en singular. Zera, simiente, la cual es Cristo. Así, queridos amigos, teníamos más ejemplos. Solamente les quiero dar la referencia nomás porque el tiempo se nos agotó. Hechos capítulo 13, versículos 46 al 48, donde Pablo, no podemos evitar de traer este texto, permítame traerlo también. Y hay un tercer texto más, este ya no lo podré traer. El de Romanos capítulo 10 a la luz de Deuteronomio 30, pero este sí, de Hechos 13, 46 al 48, donde Pablo toma un texto del Antiguo Testamento y se lo aplica así. Y el judío que debió aplicarlo a sí mismo nunca lo hizo. Mire acá, Hechos 13, 46 en adelante. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Y Pablo lo que va a traer ahora es un texto de Isaías 49, pero se lo aplica a sí mismo.
te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y versículo 48, los gentiles felices de escuchar semejante expresión de que la salvación es para ellos también, se regocijaban y glorificaban a Dios. Pero ahora, leyendo Isaías capítulo 49, versículo 6, usted puede mirar allí como el original, diríamos así. Ya lo decía, pero los judíos lo tenían allí consigo. Nunca se lo aplicaron a sí mismos. Tuvo que hacerlo un discípulo de Jesús, un hijo de Jesús, como era el apóstol Pablo. Dice, poco es para mí que tú, hablando del Mesías, seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Noten, Dios quería que Jesús sea luz de las naciones y salvación hasta lo último de la tierra. Eso quería que Jesús lo fuera. Y Jesús lo es por medio de sus hijos. ¿Quiénes? Los israelitas, que ellos predican la luz a todo el mundo, o por medio de Pablo, según leíamos en Hechos capítulo 13. ¿Saben? Esto Pablo lo fue descubriendo mientras estudiaba la Biblia. Su mente se abría. Amigos, hoy estamos necesitando pensadores, no meros reflectores de lo que otros piensan. Por lo tanto, quiero animarle que usted hurgue en la palabra de Dios, busque significados que lo enriquezcan y enriquezcan a otros, que usted pueda ser alimento para otros en lo que ha estudiado, usted se ha enriquecido. Compara Antiguo, Nuevo Testamento y cuánta gente será bendecida por medio de sus estudios bíblicos. Queridos amigos, habría más ejemplos, pero sirva esto como ilustración de las riquezas que Dios promete dar a sus hijos cuando nos abocamos al estudio de la Biblia. Que Dios nos bendiga. Amén.